Y en esta oportunidad, en esta mañana, estaremos estudiando la doctrina de la gracia irresistible o llamamiento eficaz o la inhabilidad total. Este es el cuarto punto de las doctrinas de la gracia que conocemos como el tulip. La primera es la depravación total, que ya la hemos visto. La segunda es la elección incondicional. La tercera es la expiación particular. Y la que vamos a estudiar en la mañana de hoy es la gracia irresistible. Hagamos primero un pequeño recorderis de cuáles son las que ya hemos visto. ¿Qué es la depravación total? Es que todo ser humano ha sido corrompido por el pecado a tal extremo que no puede ser salvo ni por sus obras ni por su fe natural. Eso nos deja entonces en la condición que todos los seres humanos son depravados a tal manera que ellos jamás buscarán a Dios, y es Dios quien llega al rescate del pecador. Luego vimos la elección incondicional, y esta doctrina enseña que la elección y la fe salvadora son un don que únicamente le pertenece a Dios. Él los elige incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo a los que han de ser salvos. Posteriormente estuvimos viendo el domingo anterior la expiación particular o expiación limitada. ¿De qué trata esta doctrina? Es acerca de la muerte de Cristo, que es limitada no en cuanto a su poder, sino que es limitada únicamente a aquellos por los cuales el Señor murió, es decir, a sus elegidos. Por favor, les agradezco silencio. Y la gracia irresistible, la que vamos a estudiar en esta mañana, es que la gracia soberana de Dios llama, regenera eficazmente e irresistiblemente a sus elegidos para la salvación. Entonces vemos que todo esto que estamos viendo, todas estas doctrinas, son obras de Dios. Y que el hombre simplemente participe en ellas colocando su pecado. Entonces, mis amados hermanos, cuando llega el tiempo en que Dios ha de salvar a sus elegidos, los llama eficazmente por su palabra y por el Espíritu Santo para darles vida y para darles salvación. Por su estado de muerte espiritual, el hombre no podrá nunca por sí mismo alcanzar a Cristo, ni llegar a los pies de Cristo. De ahí entonces que el Señor tenga que dotar de la fe salvadora a sus elegidos, si no de otra manera, cada uno de nosotros nos perderíamos irremediablemente, porque no tendríamos forma de ser salvos. Los invito a que me acompañen en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. El Señor Jesús dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este versículo es una gran declaración que nos muestra y nos lleva a ver que la obra es únicamente de Dios y que ninguno de nosotros vamos al Señor si antes el Padre no nos trae o nos lleva o nos conduce a los pies de Cristo. Entonces vemos que la gracia irresistible, o podemos ver que esa gracia irresistible actúa de forma soberana, o Dios actúa de forma soberana sobre el pecador y lo trae a sus pies para arrepentimiento. Y cuando hablamos de irresistible nos referimos a que el hombre al cual Dios ha escogido de antes de la fundación del mundo no se puede resistir a esa gracia, porque Dios rompe entonces en ese corazón, cambiando el corazón de piedra, colocando un corazón de carne y derramando el Espíritu Santo para que estos hombres a los cuales Dios ya había elegido desde antes de la fundación del mundo lleguen a sus pies. Ahora, este llamamiento de Dios es de tal naturaleza que el hombre es vivificado y es renovado al punto que la experiencia no puede terminar sino en una rendición a los pies de Cristo. Es decir, cuando la gracia alcanza al hombre pecador, no le queda otra salida a este hombre que rendirse a los pies de Cristo. Por eso decimos que es irresistible. ¿Por qué? Porque no nos podemos resistir a esa gracia que nos conduce a la salvación. Ahora, por medio de esta gracia irresistible, Dios ablanda la conciencia del hombre, es decir, lo mueve a la contrición y al arrepentimiento y lo hace nacer de nuevo. Lo dota de la fe y le concede ahora sí una voluntad
para desear el bien y para procurar hacer el bien. Recordemos la primera doctrina. La primera doctrina dice la depravación total, que todos estamos depravados, o todos somos depravados y que nuestro corazón está de continuo inclinado al mal. Pero cuando esa gracia irresistible recae sobre el hombre, sucede un efecto que Dios entonces coloca en la voluntad del hombre, ahora sí, la necesidad de buscar a Cristo. Y ya su condición va a cambiar y ya su corazón no se inclinará hacia el mal, sino que se inclinará a buscar a Cristo. De ahí entonces viene lo que se conoce como irresistible, en el sentido que no puede ser anulada por la voluntad humana. Pero aunque esta gracia es irresistible, los hombres que la reciben van a Cristo con absoluta libertad, habiendo entonces recibido la voluntad de hacerlo todo por la gracia de Dios. Veamos Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces vemos cómo soberanamente quién es el que efectúa la acción de abrir el corazón de las personas. Es Dios. El hombre, por mucho que quiera buscar a Dios, jamás va a poder encontrarlo si el Padre no abre el corazón de esta persona. El ejemplo lo vemos en Hechos 16:14. El Señor permitió que el corazón de esta mujer fuera abierto para que ella estuviera atento a la predicación que el apóstol Pablo estaba haciendo en ese momento. Otro ejemplo podemos encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces vemos también nuevamente que la obra es del Señor. Otro ejemplo lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pero algo importante, el otorgamiento de esta gracia irresistible de Dios responde a su decreto de elección, de manera que el hombre no puede ni quiere hacer nada para obtenerla y debe ser aplicada para la libre gracia de Dios sin prever en el hombre mérito alguno. Es decir, el hombre no quiere, el hombre no puede obtenerla si Dios no opera en el corazón de esta persona. Por eso decimos que es irresistible. ¿Por qué? Porque no podemos resistir a esa gracia cuando Dios la derrama sobre las personas. Ahora, surgirá una pregunta y la vamos a desarrollar más adelante. ¿Será que cualquier persona o una persona que escuche el Evangelio se salvará? La responderemos más adelante en el transcurso de la conferencia. Romanos 8, capítulo 29 y versículo 30, lo muestra de la siguiente manera. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Amados hermanos, los hombres que no son elegidos invariablemente serán condenados por cuanto Dios los pasó por alto al momento de adjudicar el llamamiento eficaz. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Esto no obstante no significa que estos hombres se pierdan en contra de su voluntad, pues ellos rechazan a Dios con toda la libertad y rechazan a Cristo como resultado de ¿qué? Del endurecimiento de sus corazones. Veamos un ejemplo. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿será Dios injusto? De ninguna manera. Dios es soberano y recordemos que la salvación depende única y exclusivamente de Dios. El hombre nada puede hacer para alcanzar la salvación. Entonces no podríamos tildar a Dios de injusto cuando Dios es soberano y Dios determina quiénes han de ser salvos y quiénes no han de ser salvos. No es una cuestión que nos corresponde a nosotros,
Nuestra responsabilidad como creyentes es continuar predicando el Evangelio para que Dios a través de esa predicación pueda alcanzar a aquellos a los que Él ha predestinado para ser salvos. Por eso hay una responsabilidad del creyente y es predicar el Evangelio. Porque usted y yo no sabemos quiénes son los salvos. No podemos andar por allí diciendo este es salvo, este no es salvo. No, no depende de nosotros sino de Dios. Ahí es donde radica nuestra responsabilidad. Es predicar el Evangelio de tal manera que cuando se predique el Evangelio verdaderamente sea Dios quien rompa el corazón de la persona y lo traiga al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué algunos escuchan el mensaje del Evangelio y se convierten al Señor? Y otros escuchan el mismo mensaje y endurecen aún sus corazones. ¿Qué hace la diferencia? ¿Dios o nosotros? No, la hace Dios. ¿Qué es lo que hace eficaz el llamamiento del Evangelio a los pecadores? ¿La obra de Dios en nuestros corazones o nuestra propia voluntad? La respuesta es obvia, la obra de Dios en nuestros corazones. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar el favor de Dios. Ahora, es importante reconocer que todas las personas nacemos con una naturaleza pecaminosa. Es decir, el hombre en su estado natural es totalmente depravado. Me estoy refiriendo al hombre natural que no ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia no solo presenta al hombre como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también que presenta al hombre como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos del 10 al 11, dice lo siguiente, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, que en el mundo entero no hay una sola persona que sea justo, no hay una sola persona que entienda el Evangelio. Es decir, no hay una sola persona que busque a Dios si Dios no llega a su encuentro. Seguramente muchos de nosotros buscamos o a veces entendemos que cuando las personas buscan de Dios, entendemos que ellas están buscando a Dios, pero a veces estas personas no están buscando a Dios, sino que están buscando su favor. ¿Me hago entender? Es decir, muchas personas se acercan a Dios no porque Él es Dios, no porque Él es soberano, sino porque están esperando que Dios les conceda un favor, ya sea un favor en sanidad, un favor en restauración, un favor económicamente hablando, restaurando cualquier aspecto de su vida, pero jamás se van a acercar a Dios reconociendo que son unos pecadores o que somos pecadores y que necesitamos de un verdadero Salvador. Desafortunadamente, muchas personas se acercan a Dios en estas condiciones. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, no hay justo ni aun uno, y no hay quien entienda, y no hay quien busque a Dios. Por eso el Señor Jesús nuevamente en Juan capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces observamos que la obra es de Dios, soberanamente Dios actuando en el corazón del hombre pecador. Cuando el Señor Jesús hablaba con Nicodemo, el Señor le decía: lo que es nacido de la carne, carne es. La palabra carne en ese texto hace una referencia a la naturaleza pecaminosa del ser humano con la cual todos nacemos. Lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que nosotros como padres engendramos hijos con naturaleza pecaminosa. Es decir, todos nacemos pecadores, porque recordemos lo que dice la palabra del Señor, por lo cual todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos nosotros necesitamos de un Salvador. Y es en ese proceso que Dios derrama de su gracia para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y eso es lo que conocemos entonces como su gracia irresistible. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8 lo expresa de otra forma. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar
a Dios. Mis amados hermanos, todo lo que surge de esa naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios. De tal manera que no solo quieren sujetarse a la ley de Dios, sino que tampoco pueden por la misma naturaleza. Desde el primer pecado en el huerto del Edén, el hombre ha querido ser su propio Dios. De manera que es imposible al hombre humillarse y someterse a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Es decir, el Dios vivo y verdadero es el rival del ser humano, porque su naturaleza está inclinada a rebelarse siempre contra Dios. Primera de Corintios 2:14 dice lo siguiente: porque el hombre natural, es decir, aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ni se ha hecho una nueva criatura, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces, una persona que está en una condición que no ha sido regenerada, no entenderá jamás cómo es que Dios llama al arrepentimiento a personas pecadoras. Y siempre estarán cuestionando el actuar de Dios. Y la Biblia lo declara porque son personas naturales que viven en su propia vida y jamás entenderán o llegarán al conocimiento verdadero de Dios, a menos que el Padre no los lleve al arrepentimiento. Esto nos deja entonces en la condición de que ninguno de nosotros, por muy bueno que aparentemos ser, por muy buenas personas que queramos ser, jamás podremos buscar a Dios con nuestras propias fuerzas. El pecador está ciego a las realidades espirituales. Tendrá una venda que no le permitirá ver la gracia soberana de Dios. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De sus corazones. Entonces la Biblia nos enseña versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, que claramente ningún hombre por sí mismo inclinará su corazón hacia Dios. Y es por esto que esta doctrina se le denomina por los teólogos como la inhabilidad total. Gracia irresistible o inhabilidad total. ¿Por qué inhabilidad total? Porque el hombre está inhabilitado totalmente para buscar de Dios. Y en lo que respecta a la salvación, el hombre es incapaz, tan incapaz como un cadáver. Pero es importante, mis amados hermanos, aclarar a qué tipo de impotencia nos estamos refiriendo aquí. Algunos pueden llegar a conclusiones equivocadas de que el pecador es una especie de víctima o un títere en las manos de Dios, y pueden tildar a Dios de un Dios cruel, porque pensarán que estos hacen lo que Dios pide que hagan, y saben de antemano que no podrán hacer lo que Dios demanda. Y esta impotencia a la que nos estamos refiriendo, vamos a verla de dos maneras diferentes. Voy a hacer una ilustración y la mostraré de dos maneras diferentes. Vamos a imaginar que hay un monarca, un rey importante, y llega a un lugar, y todas las personas que están en ese lugar lo van a recibir con gozo y con aprecio, pero están sentadas. Pero cuando el monarca atraviesa la puerta, todas estas personas se levantan en honor a él, como forma de honrarlo y respetarlo. Pero hay una persona que no se levanta y se queda sentada. Entonces, los dos escenarios son los siguientes. El primer escenario: la persona que no se levanta es cuadraplégica, por lo tanto es incapaz de levantarse por sí misma. Pero en el segundo escenario que les quiero mostrar, es que la persona no tiene ningún problema físico, está totalmente perfecta, pero esta persona odia al rey, lo aborrece con todo su corazón, lo desprecia con toda su fuerza, y piensa para sí: estoy sentado cómodamente en esta silla y no me quiero levantar. Entonces, en el primer escenario, que vimos que la persona es cuadraplégica, el individuo tiene una impotencia física, lo cual le impide levantarse, y no puede levantarse de la silla para honrar al rey. Pero en el segundo escenario,
vemos cómo esta persona es impotente moralmente hablando, es decir, se resiste a levantarse aunque puede hacerlo, pero no quiere. Y así somos nosotros los seres humanos pecadores. El pecador no puede levantarse porque odia a Dios, aborrece a Dios, lo odia con todo su corazón. El pecador aborrece a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Y no puede levantarse para adorar y exaltar a un Dios vivo, a menos que Dios no efectúe la obra regeneradora en el corazón de este individuo. Y es cuando Dios actúa irresistiblemente con su gracia para transformar ese corazón rebelde y enojado. Mis amados hermanos, el hombre pecador ama las tinieblas. El hombre pecador jamás quiere mirar hacia la luz. Juan capítulo 3, versículo 20 lo expresa de la siguiente manera: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, mis amados hermanos, el ejemplo que les ponía, este hombre no quiere que le quiten su silla. Él está muy cómodo en esa silla y esa es la condición del hombre que está sin Cristo. No solo es un pecador, sino que es enemigo de Dios y está muerto espiritualmente. ¿Dónde? En sus delitos y pecados, lo declara la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y por lo tanto, este hombre no puede ni quiere salir de esa condición. Y jamás va a poder, porque ustedes miran un cadáver y el cadáver nunca más se levantará de ese lugar, a menos que Dios opere sobrenaturalmente sobre este cadáver. Y gracias a Dios que Él ha operado sobrenaturalmente sobre nosotros, que antes éramos unos cadáveres y que andábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces surge una pregunta: ¿qué es lo que se requiere para que un pecador pueda ser salvo? Vamos a resolverla. Todos los creyentes seguramente recordamos ese momento en que éramos convictos, éramos reos de muerte, vivíamos en delitos, vivíamos en pecados, pero también Cristo vino a nuestra vida para darnos en nuestro corazón arrepentimiento y fe. Pero entonces, ¿cuál fue el papel que jugó el Espíritu Santo cuando nos convertimos al Señor? Mis amados hermanos, un pensamiento muy popular en el día de hoy es el siguiente, que se trabaja en muchas iglesias. Lamentablemente piensan lo siguiente, y es que piensan que el Espíritu Santo solamente se limita a suprimir parte de nuestra pecaminosidad lo suficientemente como hacer posible que el pecador refrene su pecado y acepte a Cristo como Señor y Salvador. Esto es lo que la mayoría de las iglesias enseñan. Y dicen lo siguiente: ¿eres tú un pecador? Ven a Cristo y repite esta oración conmigo. Y creen que esa fórmula mágica automáticamente funcionará para que el Señor los regenere o los salve. Esto lo que estaba mostrando es que están colocando la salvación en la voluntad del hombre pecador. Y esto totalmente falso y es contrario a lo que la misma palabra de Dios enseña a través de las Escrituras. De manera que según esta postura, la salvación de los pecadores no se encuentra entonces sujeta a la voluntad de Dios, sino que se encuentra sujeta a la voluntad del pecador. Es decir, el pecador es quien decide aceptar a Cristo o no. En otras palabras, si el pecador no inclina su voluntad a creer y arrepentirse, Dios no hará absolutamente nada para inclinar la balanza hacia su favor. Entonces, de acuerdo con esta doctrina y con esta enseñanza, mal estudiada y mal predicada y mal enseñada, es que la fe viene primero y la regeneración después. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia enseña claramente que para que un pecador se vuelva a Dios se requiere una transformación sobrenatural, no simplemente una persuasión de un predicador. Es tal nuestra impotencia de alcanzar a Dios, es tal nuestra inhabilidad natural que no queremos ni podemos volvernos de nuestros ídolos. Es decir, no podemos por nosotros mismos apartarnos del pecado y buscar a Dios. No podemos hacerlo, a menos que Dios actúe sobrenaturalmente sobre nuestros corazones. Un ejemplo lo vemos en 2 de Crónicas,
capítulo 30, el versículo 7 al 11. No voy a leerlo porque es un texto muy extenso. Pueden apuntarlo y leerlo en sus casas. Ahí se habla cómo vemos que el Señor endurece el corazón de las personas para que no busquen a Dios, pero Dios después actúa naturalmente sobre otras personas y narra cómo unos se humillaron, otros se burlaron. Pero por otro lado dice que sobre Judá estuvo allí la mano de Dios dándoles un solo corazón. Entonces vemos las dos naturalezas, los que se rehusaron buscar a Dios y aquellos que verdaderamente Dios estuvo con ellos y les transformó el corazón. Pueden leerlo, 2 de Crónicas, capítulo 30, versículos 7 al 11 y posteriormente el versículo 12. Mis amados hermanos, tenemos que nacer de nuevo para poder creer, entender y ver el reino de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero miren lo que continúa diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar a lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, lo que magnifica la gracia de Dios en la salvación de los pecadores es el hecho de que nosotros fuimos salvados cuando estábamos muertos espiritualmente. Repito, un cadáver no puede darse vida por sí mismo. Por más ayuda que reciba, usted puede coger un cadáver y tratar de hacer lo que usted quiera sobre el cadáver, pero jamás, por mucho que la ciencia esté avanzada, jamás conseguiremos que un cadáver pueda recibir vida por sí mismo. Y así éramos nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor nos trajo de esa condición, nos sacó de las tinieblas y nos llevó ¿a dónde? A su luz admirable. Y de eso se trata esta doctrina. Gracia irresistible. Irresistiblemente el Señor derramó de su gracia sobre nuestra vida para que nosotros entonces, ya en esa condición, si pudiéramos acercarnos a Dios. Y nuestra condición entonces cambiaría de un estado de muerte a un estado de vida. En la parábola del hijo pródigo, vemos que un hijo de una familia se aparta del padre, entra en un pecado, comete hechos vergonzosos y se da cuenta en la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, él decide volver al padre arrepentido por su dolor. Y vemos cómo este padre exclama posteriormente: porque este es mi hijo que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, esto nos demuestra que cuando hay un corazón arrepentido, Dios nos trae de esa condición. ¿Para qué? Para Él cumplir los propósitos de Él mismo sobre nuestras vidas. Lo mismo ocurre, mis amados hermanos, cuando un pecador elegido escucha la voz de Cristo. Es a través del Evangelio que Dios hace un llamado universal a todos los hombres. Pero como Él sabe de antemano que nadie va a venir a Él de forma natural, Dios obra entonces eficazmente en muchos, dándoles un nuevo corazón, es decir, una nueva voluntad, abriendo entonces sus ojos, abriendo sus oídos e inclinando su corazón, dándoles una nueva forma de pensar, dándoles una nueva manera de ver las cosas, para que este individuo entonces por primera vez pueda venir a Cristo. Y no solamente pueda venir a Cristo, sino para que vea a Cristo
como el Salvador que su alma necesita, y entonces es cuando Cristo viene a su encuentro. Es decir, el Señor hace un llamamiento universal, sí, a través de la predicación del Evangelio. Pero ¿quiénes van a ser salvos? Solamente los que Dios, a través de esa predicación, abra su corazón. Entonces vemos cómo la obra es eficaz, o cómo el Espíritu Santo obra eficazmente para que todos los pecadores a los cuales Dios ha permitido que lleguen a Él puedan ser regenerados, puedan ser transformados y lavados de sus pecados. Entonces surge una pregunta. ¿Esto significa que Dios violenta el libre albedrío para llevarnos a Cristo? Y esta palabrita puede generar cierto tipo de discusión, libre albedrío. Ahora, lo primero que debemos hacer, o lo primero que debemos hacer al respecto, es ver si Dios nos pide permiso para obrar en nuestras vidas. Miren, el hombre tiene libre albedrío, sí, pero ¿saben qué? El albedrío del hombre natural lo va a conducir siempre al pecado. ¿Por qué? Porque su corazón está inclinado al mal. Entonces muchos dicen, no, pero es que yo tengo la libertad para escoger a Dios o no escogerlo. No, no tienes libertad, eres un esclavo del pecado y tu libre albedrío siempre te conducirá al pecado. Entonces, ¿será que Dios fuerza nuestro libre albedrío? Sí, Dios fuerza, pero a los que Él ha predestinado. Dios rompe su corazón y entonces le da la libertad, ahora sí, para acercarse libremente a Cristo. Y entonces allí ver a Cristo como su suficiente Salvador y como su Señor. Entonces, lo primero que debemos observar, mis amados hermanos, es que Dios no va a pedir permiso para obrar. Así es que, desafortunadamente, muchos dicen, es que Dios es un caballero y te va a pedir permiso para entrar en tu vida. Déjame decirte que esa es una de las peores falacias que se han podido inventar en toda la historia de la humanidad. Dios no es un caballero, Dios es soberano, Dios es rey y como rey Él obra como Él quiere. Nos guste o no nos guste, Dios siempre obrará porque Él es soberano y su voluntad estará siempre por encima de la voluntad humana. Y de eso se trata esta doctrina de gracia irresistible. Irresistiblemente Dios obrará en la vida del pecador para atraerlo a sus pies, a los cuales Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero gracias a Dios, que es que Dios no tiene que pedirnos permiso, porque les decía anteriormente, Él es soberano, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por otro lado, les decía que Dios jamás va a violentar nuestro libre albedrío para salvarnos. No, porque Dios va a obrar eficazmente en nuestros corazones. Y esto nos da la libertad para entonces nosotros poder acercarnos a Cristo de una manera confiada, sabiendo o reconociendo entonces que nuestra salvación no dependerá de nosotros, sino de Dios. Cuando Dios liberta a un pecador, con todo gusto, con todo el gozo, ese pecador entonces se arroja a los pies de Cristo. Así que ninguno de nosotros tuvo que ser arrastrado con violencia para venir a Cristo. Por el contrario, cuando nos vimos en nuestra condición de pecadores, que nos veíamos imposibilitados totalmente delante de Dios, y el Señor vino a nuestro rescate, nos salvó, nos regeneró, nos justificó, entonces gozosamente nosotros nos arrojamos a los pies de Cristo. Y eso es lo que se trata esta doctrina de gracia irresistible. Gozosamente, irresistiblemente, después que somos regenerados y transformados, llegamos a los pies de Cristo gozosamente. O les hago una pregunta, ¿vinieron forzados en esta mañana ustedes a este lugar? De ninguna manera, vinieron con todo el corazón a rendirse a los pies de Cristo. Eso es la gracia irresistible. Irresistiblemente venimos a los pies del Señor, por cuanto reconocemos que la salvación es de Dios y no de nosotros, los hombres. Así es que, mis amados hermanos, ya Dios nos había dado un nuevo corazón para abrazar a Cristo libremente y voluntariamente. De hecho, cuando nosotros nos convertimos al Señor, esa es la razón entonces de mayor libertad que hemos podido hacer en toda nuestra vida. Venir libremente a los pies de Cristo después que el Señor nos llamó.
El Salmo 110, versículo 3, dice lo siguiente: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y este ofrecimiento voluntario solo ocurre después que el Señor ha obrado en el corazón del creyente. Porque recordemos que voluntariamente el hombre, si tuviera la oportunidad, escaparía delante de Dios, porque lo odia con todo su corazón. Pero cuando somos transformados libremente, entonces nos acercamos a Cristo y podemos entonces gozar de su paz, de su benignidad y gozar de todos los placeres que Dios ha guardado para sus creyentes. Mis amados hermanos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, el Señor no tiene mercenarios dentro de sus filas. Cristo no tiene que ordenar por ley el servicio militar obligatorio para reunir un ejército. No, Él jamás le va a decir, ven a mis pies obligatoriamente. No, jamás. Todos nos ofrecemos espontánea y libremente para ser parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos la libertad de acercarnos a Cristo. ¿O será que cuando Dios nos regenera, nos transforma, que ya hemos sido regenerados y reconocemos que teníamos una condición de pecadores, pero por su gracia venimos a los pies de Cristo, ¿será que Él nos obliga a venir a sus pies? No, venimos voluntariamente a ofrecernos, a ser parte de su cuerpo, sin importar las dificultades que tengamos que enfrentar en este mundo caído. Nosotros, hombres y mujeres, hemos sido objeto de una gracia divina de parte de Dios. Y por medio de esa gracia el Señor ha abierto nuestros ojos para conducirnos a sus pies. Ahora, esta es en esencia la doctrina bíblica del llamamiento eficaz. Decía al principio, gracia irresistible, porque no podemos resistir a ella, o llamamiento eficaz, porque Dios llama eficazmente a aquellos que han de ser salvos. O como otros la llaman, resistencia a la gracia de Dios. Pero entonces surge una pregunta, ¿será que el pecador puede resistir la gracia? La respuesta es sí. Veamos Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿El pecador puede resistir la gracia? Sí. Y veamos que, ojo, estoy hablando del pecador, no del creyente. ¿El pecador puede resistir la gracia? Sí. Hechos 7:51. Vemos entonces cómo Esteban les decía a los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El pecador, el que odia a Dios, resiste la gracia de Dios. Y cuando hablamos del término gracia irresistible, hace referencia a que es irresistible, pero para aquellos a los que Dios ha determinado para salvación. Por lo tanto, el pecador resistirá esta gracia o huirá de esta gracia. Por eso es que el mejor término para llamarlo gracia irresistible es llamamiento eficaz. ¿Por qué? Porque Dios va a llamar eficazmente a aquellos que van a ser salvos y los va a traer a su presencia. Ahora, hay personas que escuchan el Evangelio, pero resisten al Espíritu Santo. Sin embargo, cuando un pecador se convierte a Cristo, necesariamente esta conversión tiene que ser resultado de la operación soberana de Dios en el corazón de este pecador que irresistiblemente lo llama o eficazmente lo llama para salvación. Entonces vemos que el pecador sí se resiste a la gracia, pero cuando hay una obra del Espíritu Santo sobrenaturalmente en este corazón, este hombre ya no se va a resistir a esa gracia, sino que aceptará su condición de pecador y Dios comenzará a obrar eficazmente en este hombre o en este corazón para traerlo a sus pies. Y esto nos lleva entonces a un planteamiento y es a entender la importancia de la doctrina del llamamiento eficaz. ¿Por qué nosotros los creyentes debemos procurar tener un claro entendimiento de la obra del Espíritu Santo en la salvación de los pecadores? Porque nosotros como creyentes debemos saber o tener el conocimiento certero de cómo actúa esta doctrina en nuestros corazones. Ahora,
Debemos conocer esta doctrina, en primer lugar, porque esta doctrina glorifica la obra del Espíritu Santo y glorifica el poder soberano de Dios. Fue el Espíritu Santo quien vino a nosotros, a los creyentes, personalmente, nos abrió el entendimiento y nos dio un nuevo corazón. Cuando estábamos escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, o cuando usted y yo escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo estaba allí, haciendo que esta palabra eficazmente entrara en nuestro corazón. Y de esa manera nosotros pudimos llegar al arrepentimiento de nuestros pecados y llegar a los pies de Cristo. Y eso demuestra que eficazmente Dios nos ha llamado para salvación. Romanos lo dice, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿cómo creemos? Creemos porque el Espíritu Santo ha obrado eficazmente en nuestros corazones para llevarnos al arrepentimiento y creer para salvación. Y Romanos sigue diciendo en el capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír es ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llama Dios al arrepentimiento? ¿Cómo trae Dios eficazmente a los que van a ser salvos? A través de la predicación del Evangelio. Por eso es que usted y yo, como creyentes, debemos procurar predicar el Evangelio en todo tiempo y en todo lugar. Y cumplir así la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, estamos en la obligación nosotros de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua y a toda nación. Porque usted y yo no sabemos quiénes van a ser salvos, pero Dios soberanamente y eficazmente a través de esta predicación traerá a los que han de ser suyos. Entonces, mis amados hermanos, debemos conocer esta doctrina también porque nos muestra cuán íntimamente se involucró Dios con nuestra salvación. Dios no se limitó simplemente a diseñar un sistema para hacer posible que los hombres se salvaran y luego se sentó a esperar quiénes iban a llegar para ser salvos. No, Dios se involucró directamente con nosotros, con cada creyente de manera individual. ¿Por qué? Porque Dios obró a través del Espíritu Santo para que nosotros fuéramos y conociéramos la condición en la que nos encontrábamos y después soberanamente nos trajo a sus pies. Entonces esto demuestra que Dios íntimamente está ligado a nuestra salvación. Y esto también demuestra que nada de lo que usted y yo podamos hacer para obtener la salvación tiene valor delante de Dios. Es Dios quien soberanamente actúa en el corazón del hombre para atraerlo a sus pies. Y debemos también conocer esta doctrina porque nos anima, mis amados hermanos, a continuar creciendo en santidad. Ahora, la misma gracia que obró eficazmente en nuestra regeneración, es decir, en nuestro nuevo nacimiento, sigue disponible para el creyente en el proceso de santificación. La misma gracia que nos trajo a los pies de Cristo, esa misma gracia nos va a seguir santificando. Es decir, la conversión no es un fin en sí mismo, sino que es el comienzo de un proceso, de un largo proceso, en el cual nosotros estamos siendo santificados cada día más para llevarnos a la imagen de nuestro Dios, de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Y el mismo Espíritu Santo que obró eficazmente para nuestra salvación, seguirá obrando eficazmente para llevarnos a nuestra santificación. Y ese proceso de santificación entonces nos llevará a ser varones con una estatura, a la estatura de Cristo, un varón perfecto. Y es un proceso el cual el Espíritu Santo inicia en nuestras vidas y va a continuarla hasta el fin de nuestros días. Ese mismo poder con que Cristo, o con el que el Señor resucitó a Cristo, fue el que nos resucitó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, 17, que es supereminentemente este poder, o se superpone a todo en la disposición, o este poder se les da a los santos para seguir luchando con el pecado, es decir, la doctrina de la perseveración de los santos. Seguimos perseverando porque Cristo está con nosotros
y seguimos perseverando para salvación. Así, mis amados hermanos, que el correcto entendimiento de esta doctrina no mueve al cristiano a ser descuidado en su vida espiritual. Por el contrario, nos anima a seguir corriendo la carrera con los ojos puestos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros pecados, porque aún existe remanente de pecado en nuestra vida, aún a pesar de nuestras debilidades, la gracia invencible de Dios nos guardará y nos preservará, hasta el fin. Es decir, Dios nos llama, Dios nos regenera, nos trae a sus pies, pero el mismo Señor nos va a perseverar hasta el fin. A preservar hasta el fin. Otro punto importante por lo cual nosotros como creyentes debemos entender y conocer esta doctrina es que esta doctrina nos anima a seguir predicando el Evangelio a los perdidos. ¿Será que, voy a hacer una pregunta retórica, ¿será que nosotros como creyentes no estamos obligados a predicar el Evangelio? ¿Será que existe algún creyente que no participe de la predicación del Evangelio? Ahora usted dirá, pero es que para predicar el Evangelio tengo que ir a un púlpito. No, de ninguna manera. Predicar el Evangelio es llevar las buenas nuevas de salvación a toda persona, a toda criatura. Usted puede estar sentado en un bus, ver a una persona triste y comenzar a hablar de Cristo. Usted no sabe si en ese momento Dios obrará eficazmente y lo traerá salvación. No lo sabemos, pero Dios obrará eficazmente. Por eso la importancia, mis amados hermanos, de esta doctrina es que nos anima a predicar el Evangelio. Y la razón por la cual nosotros nos paramos a predicar es sabiendo que hay dureza de corazón, pero reconociendo que es el Señor soberanamente quien actuará eficazmente en estos corazones para atraerlos al arrepentimiento. Así es que por eso en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, el apóstol Pablo insta a Timoteo y le dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es decir, perseverando hasta el fin en la predicación del Evangelio. Jamás debemos dejar de predicar el Evangelio porque no sabemos cómo Dios obrará eficazmente para atraer al pecador al arrepentimiento. Muchas personas piensan que no hace falta predicar porque los escogidos de una u otra manera vendrán a los pies de Cristo y se irán a salvar. Y esto es un no rotundo. ¿Saben por qué? Porque si es cierto que los elegidos se van a salvar, también es cierto que se necesita de esta predicación para que el Señor obre eficazmente en estos corazones. Ahora, Dios utiliza su palabra. ¿Para qué? Para mostrar nuestra condición de pecadores. Y es allí cuando Dios a través de su palabra envía al Espíritu Santo para que obre eficazmente en los corazones de las personas. Y es allí entonces cuando irresistiblemente la gracia de Dios actúa en el corazón del pecador. Mis amados hermanos, Dios escogió por nombre a cada ser humano que había de salvarse de toda la historia, de todos los tiempos. Pero Dios también ha establecido la predicación como ese medio para alcanzar a los que iban a ser salvos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6 lo dice de la siguiente manera. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién, a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y aquí viene lo importante, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, cuando predicamos el evangelio, entonces Dios obrará eficazmente en el corazón de estas personas a los cuales ya Él había predestinado para ser salvos. Y eso entonces conduce a que nuestra responsabilidad como creyentes es conocer estas doctrinas,
y predicar el Evangelio. Porque a través de esta predicación es que verdaderamente el pecador saldrá de las tinieblas y vendrá la luz de Cristo. Richard Phillips, en una de sus apartes, declara lo siguiente: el poder es totalmente de Dios mientras Él se mueve soberanamente en este mundo por medio de su Espíritu Santo. Pero el privilegio es nuestro al ser la voz que es oída, la oración que es respondida, el testimonio que es usado para traer vida eterna. Cuando pecadores son salvados por medio de la fe en Jesús, nosotros tenemos el gozo de saber que es Dios el que ha actuado irresistiblemente a través de su gracia en nosotros. Y la Biblia lo declara: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, si tú estás sin Cristo, no te ampares en esta doctrina para hacer lo que es tu responsabilidad de Dios. Es decir, si no conoces de Cristo, entonces no te ampares diciendo: no, es que Dios entrará irresistiblemente a mi vida y me traerá a sus pies. No, hay una responsabilidad y es buscar a Cristo. Buscar a Cristo en arrepentimiento y en fe, y solo Él obrará eficazmente en los corazones para salvación. Mis amados hermanos, ya para cerrar, lo importante es que nosotros reconozcamos la impotencia de alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Si Dios irresistiblemente no actúa con su gracia en nuestros corazones para traernos a salvación. Amén. Oremos.